Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita, Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de sus enemigos. Nunca más al Estado nacional del país. Queridos amigos y amigas de VisualPolitik, este es el 6º fin de año que celebramos juntos con vosotros. Parece que fue ayer cuando empezamos en el año 2016. Si seguimos estando aquí es gracias al apoyo, el cariño y sobre todo la confianza que habéis depositado en nosotros durante todo este tiempo. En especial, queremos darle un abrazo muy fuerte a todos nuestros seguidores de Patreon que colaboran activamente con este canal. Por si no lo conocéis, el Patreon de VisualPolitik es la mejor forma en la que podéis formar parte de este proyecto y hacer que sea posible. Además, los seguidores de Patreon podéis acceder a merchandising exclusivo y nuestra newsletter, Las Claves de la Semana. Si os gusta este proyecto y queréis sumaros, os dejamos el link en la descripción. Y en general, si sois veteranos seguidores de VisualPolitik, ya sabéis que tenemos nuestras propias tradiciones. Una de ellas son los premios a los protagonistas del año. Llevamos haciéndolo desde que empezamos y por mucho que cambie el mundo, algunas cosas siguen como están. Nuestra idea es reconocer a los políticos o instituciones que han hecho la mejor labor durante el año que termina. Si en Navidad repartimos carbón a los 3 peores políticos con nuestros antipremios, en Año Nuevo damos un fuerte aplauso a quienes creemos que se lo han merecido. Porque, oye, hay que saber criticar, pero también hay que saber reconocer el buen trabajo. Damos siempre 3 premios y el orden de presentación es aleatorio. Es decir, que ninguno de estos 3 políticos es mejor o peor que otro. Los 3 están al mismo nivel. Bueno, os vamos a ser honestos. Otros años la competición ha estado muy reñida porque había muchos candidatos. Este año hemos tenido el problema contrario. 2021 ha dejado pocas razones para el optimismo. Así que encontrar 3 casos de éxito ha sido una tarea dificilísima. Dicho esto, ¿cuáles son nuestros protagonistas del año 2021? Vamos con nuestra lista. Premio VisualPolitik 2021 para Movimientos por la Libertad en Argentina. No creo que tengáis la menor duda. Argentina es uno de los países predilectos de VisualPolitik. Para que os hagáis una idea, hasta el momento hemos publicado 21 vídeos sobre la situación política, económica y social de este país, lo que lo sitúa como el 4º país sobre el que más hemos hablado en VisualPolitik tras Estados Unidos, China y Rusia. Hoy continuamos nuestra serie especial sobre Argentina. Argentina es un caso paradigmático. Y todo aderezado con la salsa picante del populismo, popularmente conocido como el corralito. ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! ¡Ojo! Más de 16.000 decretos leyes. Porque si la herencia que recibió Mauricio Macri en su día no fue precisamente buena, la que él mismo dejó no tuvo nada, absolutamente nada que envidiarla. La Argentina estaba entre las 10 economías más prósperas y ricas del mundo. Y lo hemos hecho porque durante los últimos 80 años la Argentina ha sido un enorme laboratorio de políticas públicas, de las políticas que conviene no seguir si quieres que las cosas te vayan bien. En este país, los políticos han hecho exactamente lo contrario que los países que más éxito han tenido.
Argentina es hoy uno de los países con los impuestos más altos de todo el mundo. Es uno de los países más cerrados al comercio. Tiene una de las legislaciones laborales más rígidas de todo el planeta. Sus sindicatos son auténticos imperios. Los presupuestos públicos nunca están equilibrados y el país es adicto a darle más y más a la máquina de imprimir billetes. El resultado, Argentina no sale de una crisis si no es para meterse en otra peor. En este país, palabras como default, tipo de cambio, riesgo, devaluación o inflación forman parte del argot popular, lo que no resulta nada extraño. El país lleva en decadencia más de 80 años, una cruda trayectoria que le ha hecho pasar de ser uno de los lugares más ricos y prósperos del mundo a engrosar la lista de los países pobres. Pero, ¿queréis algunos datos? Pues fijaos. Más del 40% de la población está sumida en la pobreza. El salario medio apenas supera los $300 mensuales. Año tras año, el déficit público está fuera de control. En 2021, la inversión extranjera será la más baja en más de una década y 7 de cada 10 jóvenes sueñan con largarse del país. Para colmo, la inflación no da tregua. Y ojo que hablamos de un país en el que la inflación media desde que se creara el Banco Central en el año 1935 ha superado ampliamente el 50% anual. ¡De locos! Y lo que resulta más paradójico, durante todos estos años la Argentina ha estado dominada básicamente por las mismas políticas. Más gasto público, más regulaciones y, salvo un corto periodo de tiempo durante la etapa de Menem, más expansión monetaria. Por ejemplo, desde el advenimiento de la democracia en 1983, el peronismo ha gobernado 26 de los últimos 38 años. Y las alternativas, bueno, pues tampoco es que fueran muy diferentes. El peronismo es la búsqueda de las igualdades de oportunidades, la búsqueda de la justicia social, la búsqueda de la pobreza cero en la Argentina. Sin embargo, durante los últimos años, un pequeño pero creciente movimiento con discursos e ideas completamente distintas ha comenzado a emerger en la Argentina. Hablamos de los movimientos por la libertad, como la coalición Avanza Libertad, liderada por José Luis Espert, o la coalición La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Clase media argentina que te arruinan impuestos, con trámites burocráticos insoportables. No te vayas de la Argentina. Movimientos políticos que no solo están poniendo sobre la mesa mensajes, ideas y discursos prácticamente inéditos en el panorama político argentino, sino que además en las pasadas elecciones legislativas de noviembre lograron posicionarse como la tercera fuerza política en todo el país. Recibieron 1.705.416 votos, lo que les permitió hacerse con 4 escaños, 2 por la ciudad de Buenos Aires y otros 2 por la provincia de Buenos Aires, las 2 jurisdicciones políticas más importantes de toda la Argentina. Y aunque 4 escaños de un total de 256 que integran el Congreso argentino pueden parecernos poca cosa, lo cierto es que estos movimientos están logrando algo muy importante. Por un lado, ilusionar a cientos de miles de argentinos y por otro, hacer que en el mismísimo Congreso del país se cuestionen claramente las políticas que han convertido a la Argentina en el país de la crisis eterna. ¿Qué pasó en este medio siglo que aquel faro de cultura, educación y brillantez que era Argentina se ha convertido en este país decadente? ¿Acaso alguien cree que el tipo de cambio puede ser 131 cuando hoy está en 200 en el paralelo? Si fuera así, les pido que me los vendan todos los dólares que tengo y todos los que hayan, y yo se los pago de acá a un año con la tasa de interés que paga el Banco Central. El programa político de estos movimientos pasa por reducir las regulaciones, equilibrar el presupuesto, bajar los impuestos y controlar férreamente al Banco Central. Y sí, puede que todavía sea un sueño, pero si algo han conseguido ya estos movimientos es que el sueño de una Argentina próspera y moderna no desaparezca del todo. Por eso creemos que son
merecedores y justos ganadores de este premio VisualPolitik 2021. Y aunque en este caso no se trata de un reconocimiento individual, es evidente que los dos grandes líderes políticos, José Luis Espert y Javier Milei, se merecen una mención especial por los logros cosechados. Desde aquí, enhorabuena a los premiados. Premio VisualPolitik 2021 para Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania. Solo con esto ya me puedo imaginar lo que estaréis pensando todos en este momento. Los mandos del ejército ucraniano dicen que una invasión rusa les sobrepasaría. Exacto. Mientras hacemos este vídeo hay tensión máxima en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hay miedos reales de que Rusia podría volver a invadir Ucrania. Y muchos pensaréis que esta es la razón por la que le damos el premio a Zelensky. Pero lo cierto es que no. El presidente de Ucrania ha hecho méritos más que suficientes para ganarse nuestro aplauso. Pero para eso, primero tenemos que entender de qué país estamos hablando. Ucrania es quizás el país más corrupto de toda Europa. Prácticamente toda la economía está en manos de un grupo de oligarcas conectados con el gobierno, y es casi imposible encontrar a un político no corrupto. De hecho, incluso darle un premio a Zelensky es como jugar a la ruleta rusa, porque francamente es imposible garantizar que no aparezca envuelto en algún escándalo de corrupción el mes que viene. Es más, incluso a día de hoy ya hay indicios de que este hombre no sea del todo limpio. Atentos. Los Pandora Papers revelan empresas offshore del presidente ucraniano y su círculo de confianza. Preguntaréis, ¿pero entonces ¿por qué le damos un premio? Pues bien, para empezar, por el momento no se ha demostrado corrupción alguna. Es cierto que Zelensky tiene empresas en el extranjero. De hecho, declaró casi todas sus propiedades antes de asumir su cargo de presidente, incluidas muchas de las propiedades offshore. Ahora han aparecido algunas acciones en otras empresas. En cualquier caso, tener sociedades offshore no es ilegal. Y viviendo en Ucrania es bastante comprensible que cualquier político o cualquier empresario quisiera proteger su dinero fuera del país. Recordemos que hablamos de uno de los países más corruptos del mundo. Dicho de otra forma, por el momento no podemos confirmar que Zelensky sea un corrupto. Lo que sí podemos confirmar desde aquí es que Zelensky ha sido el político que más duramente ha luchado contra la corrupción en la historia de la Ucrania moderna. Y creedme, este país necesitaba exactamente eso. Hablamos del lugar más pobre de toda Europa. En términos de PIB per cápita, los ucranianos son tan pobres como los salvadoreños y los turcomanos. Y todo esto se debe a que en este país es prácticamente imposible montar un negocio competitivo si no estás conectado al gobierno. Da igual la industria de la que hablemos, todo está en manos de oligarcas y políticos corruptos, y eso incluye el ejército de Ucrania. De hecho, esta es una de las razones por las que Putin pudo invadir Ucrania en el año 2014 casi sin esfuerzo. El país a duras penas contaba con efectivos preparados, ni siquiera había dinero para comprar botas para todos los soldados. Desde las fuerzas prorrusas hasta las fuerzas proeuropeas, todos estaban hasta el cuello de escándalos de corrupción. Y entonces es cuando llegó Zelensky. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні. Antes de ser político, Zelensky era un actor de televisión conocido en toda Ucrania por dar vida al presidente de Ucrania en una serie de televisión, tal cual como lo oís. De hecho, cuando se presentó a las elecciones en el año 2019, muchos se preguntaban si su candidatura iba en serio o no. Su victoria fue una sorpresa para todos, incluidos todos los que estamos aquí en VisualPolitik. No me malinterpretéis, Zelensky está lejos de ser el político ideal, y Ucrania está a años luz de limpiar toda su corrupción, pero hay que reconocer que en este año 2021 se han puesto manos a la obra. Por ejemplo, en junio de este año han aprobado la compraventa libre de suelo agrícola. Y es que hasta entonces la ley obligaba a que ese suelo tan fértil que tiene Ucrania, el Chernozem, estuviera en manos de solo 25 oligarcas. Pero no solo eso, si hay algo que hace que Zelensky merezca nuestro aplauso es esta otra ley. El Parlamento ucraniano aprueba una ley para permitir la influencia de los oligarcas en la política. Esta es la primera ley en Ucrania que define claramente lo que se entiende por oligarca. Además, exige a todos los oligarcas a registrarse como tal y les prohíbe financiar elecciones. Muchos analistas la han criticado porque dicen que no es suficiente. Algunos incluso han dicho que podría servir para atacar a enemigos políticos, y está claro que aún queda mucho para acabar con la corrupción en este país. Sin embargo, son pasos importantes en la buena dirección. A todo esto hay que señalar lo que
podríamos llamar el factor Putin. Es decir, Zelensky tiene dos razones importantes para luchar de verdad contra la corrupción. Una, si no lo hace, ni la OTAN ni la comunidad internacional le van a apoyar. Dos, Ucrania no puede permitirse el lujo de no ser competitiva. Si siguen anclados en la pobreza, no podrán pagarse un ejército con el que defenderse de una posible invasión de Putin. Dicho de otra forma, hay razones para pensar que Zelensky puede ser el presidente que cambie Ucrania de una vez por todas. Así que este premio es una forma de reconocer toda su labor en 2021 y de darle una razón para no decepcionarnos en 2022. Porque, señor Zelensky, si está viendo este vídeo, seguro que no le gustaría encontrarse en los antipremios VisualPolitik 2022, ¿verdad? Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y ahora la pregunta que os estaréis haciendo es, ¿quién es nuestro siguiente premiado? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Premio VisualPolitik 2021 para el CPTPP. Este es quizás uno de los premios más peculiares que hemos repartido en VisualPolitik. No es un premio a un político ni tampoco a un movimiento, sino a una institución. Y además, una institución muy peculiar. Ni más ni menos que el CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, uno de los acuerdos de libre comercio e integración económica más importantes de toda la historia. Un acuerdo que nació como herencia del fallido TPP, el mayor acuerdo de libre comercio de toda la historia, que estuvo a punto de venirse abajo cuando Donald Trump, nada más llegar a la Casa Blanca, decidió retirar a Estados Unidos. Sin embargo, los otros 11 países miembros, y particularmente gracias al empuje de Japón, apostaron por seguir adelante, creando así un mercado de 500 millones de personas que aglutina en torno al 14% del PIB mundial. Hablamos de un acuerdo que abre prácticamente por completo y para todos sus miembros las puertas de las economías de Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, México, Chile, Vietnam, Perú, Brunei, Malasia y Singapur. Porque, queridos amigos, el CPTPP viene a ser lo que se conoce como un acuerdo comercial de nueva generación. Es decir, que el acuerdo no solo se limita a eliminar la mayoría de los aranceles, sino que se centra también en reducir y liberalizar las barreras no arancelarias y en establecer reglas comunes respecto al comercio digital, las limitaciones a las empresas públicas, la propiedad intelectual, la normativa ambiental, etcétera, etcétera. En su día, cuando Estados Unidos estaba dentro, la administración Obama lo definió como un instrumento llamado a fijar las nuevas reglas del comercio mundial. La idea es que una vez estás dentro, la libertad de movimiento comercial entre los diferentes países miembros es prácticamente total. ¿Y sabéis qué? Eso es exactamente en lo que están volcados sus países miembros. Pero eso no es todo. El CPTPP destaca sobre todo por haberse convertido en el club de moda. En estos momentos, tanto el Reino Unido como Taiwán y la República Popular China han solicitado formalmente su adhesión. Y se da por hecho que en 2022 lo harán Corea del Sur y probablemente Tailandia. Incluso hay quien señala que Estados Unidos podría finalmente sumarse a esta ola. Aunque por el momento nuestro antipremio 2021 Joe Biden no aparece muy por la labor. El caso es que hablamos de un acuerdo que ha vuelto a poner al comercio, la apertura y la integración económica en la primera página de las agendas de muchas de las más grandes economías del mundo. Todo con el objetivo, claro, de promover el libre mercado, la integración económica y la competencia. Que, a ver, como todos sabéis, son cosas que en VisualPolitik nos encantan. De hecho, hoy por hoy parece poco probable que China pueda terminar siendo aceptada, porque tendría que cambiar muchas cosas de su sistema político-económico. Por ejemplo, tendría que dejar de subvencionar a las empresas públicas, entrometerse menos en las privadas o permitir el libre movimiento de datos. Y la verdad, no parece que Xi Jinping vaya a estar muy por la labor. Pero sea como sea, está claro que hablamos de un club cada vez más influyente y más grande, que persigue impulsar de nuevo la globalización y la integración económica mundial. Así que, por todo ello, y por su capacidad para volver a poner el comercio y la libertad por encima de las banderas y las fronteras, nuestro tercer premio VisualPolitik 2021 va
para el CPTPP. Enhorabuena a todos sus miembros y mucha suerte a los aspirantes. Joe, no dejes que Estados Unidos pierda esta nueva oportunidad. Pues estos han sido nuestros protagonistas del año 2021. Pero ahora, turno para ti. ¿Añadirías a alguien más a esta lista? ¿Quitarías alguno? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios. Pero antes de despedirnos, nos gustaría hacer un brindis por todos vosotros, para desearos un feliz año 2022 y daros las gracias de nuevo por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. Es para nosotros, para todo el equipo de VisualPolitik, un orgullo ver cómo cada día somos más en este proyecto. Ya contamos con casi 2,5 millones de seguidores en español. Pero espera, porque aún hay más. En inglés ya somos más de 1 millón de amigos. Y no solo eso, en alemán, en VisualPolitik en alemán, ya somos más de 60.000 amigos también. Y este mes una primicia, porque hemos sacado en diciembre otro canal hermano, Diplometrics, que está dirigido al mundo francoparlante. Dicho de otra manera, esta familia no deja de crecer y lo hace ya en 4 idiomas diferentes. Todo esto, por supuesto, no sería posible sin vuestra confianza. Así que, muchísimas gracias a todos. Os prometemos que en este año 2022 que empieza seguiremos a la altura y os daremos muchas más sorpresas que ya os tenemos preparadas. Así que este brindis de feliz año va para todos vosotros, va por todos vosotros. Y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos también en 2022 todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Feliz año 2022! Y hasta el próximo vídeo. A todos, las 8 en punto esta mañana de martes 4 de enero. Continuamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, canal 10 y canal 19 de Gigaret. Una mañana más acompañándolos, tratando de llevar la información justa y necesaria, más que nada si hablamos con respecto a la situación epidemiológica, así que como todas las mañanas vamos a comenzar compartiendo los números, qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia. El día de hoy, al igual que ayer, vamos a anexar también la situación epidemiológica de Carolina, que lamentablemente en los últimos días, al igual que nosotros, lo cual claramente no es una coincidencia ajena a lo que está sucediendo, sabemos la relación casi directa que hay entre los municipios, así que Carolina muchas veces cuando nosotros tenemos estos picos importantes, ellos también suman casos, pero si no me equivoco es la primera vez en toda la pandemia que suman tantos casos activos. Y nosotros creo que también, pero claramente se debe a esto, ¿no? A la conexión casi directa que hay y bueno, claramente después de la fiesta sabemos que son fechas de reunión, entonces por ahí los protocolos también se dejan bastante de lado lamentablemente, pero bueno. Nos vamos a abocar a los números en este momento. Vamos a comenzar con la última información que tenemos, que es el parte de Goya y de Carolina. Después vamos a continuar con el parte provincial, que es información del día de ayer, porque recordemos que se publica alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, y estos partes municipales se publican en horas de la tarde. Entonces vamos con la información más actualizada y después complementamos con el parte provincial. El informe de ayer realmente nos sorprendió a todos, de una manera muy grata que digamos. Creo que era de esperarse, lo mismo que nos pasó en Navidad, pero yo creo que nadie ajeno, ¿no?, al contexto del call center, de los hisopados y demás, que ellos están ahí al pie del cañón y tienen cierta noción de lo que está sucediendo en cuanto a números, pero todos aquellos que estamos fuera de ese grupo no nos imaginábamos tantos casos positivos nuevos en 24 horas. El día de ayer, 3 de enero, se reportaban 357 casos positivos nuevos en solo 24 horas en nuestra ciudad. Se dieron 23 altas epidemiológicas y 4 pacientes derivados del hospital de campaña de 25, 34, 59 y 73 años de edad.
En total, Goya, 879 casos activos, números que se incrementaron muchísimo a comparación del último parte que teníamos, que lo compartíamos ayer también, del 2 de enero, que teníamos 549 casos activos. Es impresionante la diferencia. Quiero decir que lo duplicamos, pero nos faltan unos 200 casos más o menos para realmente decirlo, pero se incrementó un montón. Nosotros llegamos a tener hasta 100 casos diarios en prácticamente una semana, pero números tan altos como este no tuvimos. Y en realidad ayer en estos centros que se dispusieron esta semana, que son 5 puntos de testeos en toda la ciudad, era impresionante la demanda que se veía. En el SIC Norte hay personas que se fueron a horas muy tempranas de la mañana para guardar un turno, sabiendo que en el SIC Norte se guardan a partir de las 1 o de las 11, si no me equivoco, ahora vamos a confirmarlo, del mediodía, para empezar a hisopar a las 3. Digamos, hay personas que estuvieron un montón de horas esperando. Supongo que capaz se iban turnando, algo por el estilo, porque es mucho el tiempo que la gente estuvo por la demanda que se esperaba que haya, digamos, y uno por ahí dice, me quiero hisopar y sin falta hoy. Entonces hacen estas cosas, que si vamos a lo ético y a lo moral quizás no sea lo más correcto, porque se dispone un horario para que la gente lo cumpla, no para que se anticipen 7 horas antes e ir a hacer la fila. Pero es algo que no sucede desde que comenzó la pandemia. Creo que hay gente que va como 4 horas antes a guardar el turno, pero el día de ayer fue totalmente impresionante, desbordados todos los centros de testeos. Del SIC Norte creo que es el que más se compartió imágenes y se publicaron más que nada, y entender que el personal de salud está totalmente saturado. La semana pasada escuchábamos un mensaje, un video de la doctora Fuin, hablando no tanto de los hisopados, sino del post-hisopado, que son los resultados que a uno le dan, que muchas veces se puede quedar a esperar en cual sea el centro de salud que se fue a hisopar, o bien le llaman a las horas para ver si es positivo, si es negativo, y le da su resultado, o lo cargan en el sistema. Y todo esto la semana pasada se atrasó un montón, porque justamente esto, estaba saturado el sistema de salud. Ni nos podemos imaginar ahora que triplicamos más o menos los números que teníamos la semana pasada. Así que a entender también a la gente que está trabajando, porque es impresionante la demanda que hay hoy en día y que seguramente siga durante esta semana. Vamos a continuar con Carolina. El parte del día de ayer, el comunicado del Comité de Crisis del 3 de enero, contaban con 4 casos positivos nuevos y 55 casos activos. Dentro de lo que es el Comité de Crisis, lo que recomiendan y con lo que más están haciendo hincapié en Carolina es sobre los contactos estrechos. Yo creo que también viendo un poco lo que está sucediendo en Goya y lo que se denuncia, si se quiere, o se reclama por parte del personal de salud, que es esta responsabilidad que ya viene hace semanas, de todas formas no tiene que ver con este brote, la responsabilidad de los contactos estrechos, la responsabilidad de decir, me tengo que aislar 10 días, tengo que cumplir. Ahora estos números han variado, también vamos a recordarlo ahora, fue un comunicado de la semana pasada del Ministerio de Salud, que se adhiera a un comunicado nacional, a una recomendación nacional si se quiere, que han variado los números con respecto a la vacunación también. Hasta dónde llegamos de los beneficios que tenemos con las vacunas, que hasta el aislamiento se disminuye contando con 1 o 2 dosis. Bueno, decíamos con respecto a Carolina que hacen hincapié en esto, ¿no? Si te consideras contacto estrecho, un positivo COVID-19, aislate a la brevedad para bloquear posibles contagios. Si presentas síntomas, podés hisoparte, hay centros hisopados en Carolina. Si no tenés síntomas, mantén el aislamiento 7 días desde el día del contacto, si tenés 2 dosis, y si contás con 1 dosis, son 10 días, al igual que como veníamos teniendo ahora. Los aislados por contacto estrecho deben contactarnos para informar su situación. Se vuelve a hacer hincapié en esto, que siempre se pongan en contacto con los números que están dentro del call center, si queremos ponerlo de una forma, de Carolina, que son 3. Uno, el que vemos en pantalla, 3777-555422. Después tenemos otro con característica de Goya también, 689900. Y por último tenemos un número con característica de Corrientes Capital,
3794 68 32 76. Estamos hablando de la localidad de Carolina, que lamentablemente en los últimos días tenemos que confirmar que siguen sumando casos. Con respecto al parte provincial, también tenemos información. Son muchas las localidades del interior que siguen sumando casos. En total, la demanda en hisopados y la positividad se viene manteniendo con respecto a lo que teníamos la semana pasada, pero estamos sumando localidades del interior que también de a poco se mantienen con números bajos quizás, que eso es la parte positiva de todo esto, pero seguimos teniendo 303.241 hisopados realizados en las últimas 24 horas, recordemos que este parte es del día de ayer, y 570 casos positivos nuevos. El parte a simple vista podemos ver esta cantidad de localidades del interior que tenemos. Recordemos, este es el parte del día de ayer, es decir, estos 357 casos positivos nuevos que sumaba Goya el día de ayer no se ven reflejados porque el parte provincial se publicaba antes, ¿no? Pero bueno, ahí vemos el detalle, realmente muchas localidades. Entre esas, para destacar, 362 Capital, 35 Tabaí, 21 en San Lorenzo, 18 en Curuzúcuatiá, 14 Paso Los Libres, 13 Santo Tomé, 11 Montecaseros, 10 Ituzaingó, y a partir de ahí el resto de las localidades son menos de 10 casos positivos nuevos, pero aún así son muchas. 4.722 casos activos hasta el momento, hasta el día de ayer, 1.617 correntinos fallecidos. Con respecto al hospital de campaña, tenemos 56 pacientes internados, de los cuales 42 están en clínica general, 14 en unidad de terapia intensiva, se dio una alta médica y 3,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Vamos a continuar viendo una nota, reuniones secretas detrás de la captura del Pata Medina. Vamos a escucharlo a Hugo Alconada Montt. Una nota en lanación.com contando algunos detalles y lo que puede pasar. El gobierno habla de persecución judicial, de mesa judicial. Los de la oposición dicen no, estábamos tratando de combatir al Pata Medina que extorsionaba y apretaba a los empresarios en La Plata. Para conocer un poco más la verdad, para buscarla, Hugo Alconada Montt. ¿Cómo estás, Hugo? Buen año para vos. Buenas tardes y buen año, Hugo. Bueno, leí con atención tu nota. Contanos y contale a la gente qué significó esa mesa, hasta que vos sos abogado además, hasta qué punto cuando un sindicalista apremia a empresarios, los empresarios pueden reunirse, si es normal que haya agentes del servicio de inteligencia, si hay allí cierto contrapropismo, una interna en la AFI, si el gobierno tiene razón al hablar de persecución contra los gremialistas, si el Pata Medina es un mártir. Contanos, por favor, Hugo. Uy, son tantas preguntas que son muy difíciles de abordar en pocos minutos, Hugo, pero vamos a intentarlo. Primero, muchos ya saben que yo soy de la ciudad de La Plata, donde el Pata Medina es muy conocido, alcanza con hacer 3 preguntas a cualquier habitante de esta ciudad para saber quién es el Pata Medina, cómo actúa, cómo se mueve y cómo lo sufren infinidad de empresas constructoras de esta ciudad o incluso de esta región. Aclarado eso, a su vez, la segunda pregunta que vos planteaste es: todo el tiempo se reúnen los empresarios con funcionarios, sean nacionales, provinciales o municipales. Es lógico, es habitual, sea porque como dinámica de lobby quieren expresar sus intereses y preocupaciones y obtener algunos beneficios o algunas correcciones de alguna normativa desde el gobierno nacional, provincial o municipal, y al mismo tiempo reciben la devolución o los planteos desde el sector público. Y así como, por ejemplo, en otros aspectos, se coordinan los controles de precio. O sea que esto es normal. Lo que no es normal, Hugo, es que en este tipo de reuniones entre funcionarios y empresarios haya de por medio 3 agentes de inteligencia. Este ya es el primer dato llamativo, preocupante o incluso completamente erróneo, en las cuales, si querés, en una reunión normal, cualquiera de los allí presentes tendría que haber dicho: esta reunión acaba de terminar. Por el contrario, lo que pasó aquí es no solamente que estos 3 agentes de inteligencia estaban presentes, sino que además presidieron la mesa, la encabezaron, y además eran los que tenían la batuta y daban las órdenes y dirigían la conversación. Con lo cual ya es más llamativo todavía.
A su vez, aclaremos otro punto. ¿Es esta la primera reunión de este tipo, al menos en este caso puntual del Pata Medina? Sí, pero tenía a su vez, si querés, una precuela o un prólogo. Hubo otras reuniones entre empresarios del sector de la construcción, funcionarios municipales, funcionarios provinciales e incluso funcionarios nacionales. Incluso se sabe ahora que había reuniones entre funcionarios nacionales y provinciales planteándose mutuamente qué hacer. E incluso lo que ahora sale a la luz es que durante el viaje de Mauricio Macri a Holanda a fines de marzo de 2017, en ese viaje uno de los que integraron la comitiva era Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA. Y a su vez ahora se sabe que durante ese viaje en algún momento conversaron sobre el Pata Medina. Es decir, qué hacer con ese hombre, este hombre que generaba múltiples dolores de cabeza en no solo La Plata y la región, sino incluso afectaba temas de obra pública en el área metropolitana. En La Plata especialmente. Así es. Ahora, Hugo, lo que es interesante, y ahora ya entro de lleno en algunos aspectos muy concretos. Número uno, estas reuniones de Macri con Gerardo Martínez tenían que haber ocurrido fines de marzo de 2017 en ese viaje de Holanda. Poco después empiezan a sucederse, número uno, una reunión en la Casa Rosada en la cual ingresan Gustavo Arribas, titular entonces de la Agencia Federal de Inteligencia, y 3 minutos después entra en esa misma Casa de Gobierno el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que a su vez ambos informan en los registros de ingresos a la Casa Rosada que iban a la Secretaría Privada de Presidencia. Aclaro esto, no Secretaría Legal y Técnica, no Secretaría General de la Presidencia, sino Secretaría Privada, es decir, la antesala del presidente. Y estuvieron allí un par de horas. Aclaremos a su vez que por lo general los datos que se vuelcan en los registros de la Casa Rosada no son muy fidedignos, tanto para entrar como para salir. De hecho, yo he entrado y salido de la Casa Rosada sin dejar huellas en distintos gobiernos, porque si te dejan entrar, te dejan pasar sin dejar registros y demás. Dicho eso, tenemos el siguiente paso. Esto fue el 4 de mayo. Días sucedáneos empezaron a registrarse los informes de inteligencia ilegal sobre Juan Pablo Medina. Y esto, yo los tengo anotados, el primero fue el 9, hubo otro el 10, el 12, el 18 de mayo, en los cuales agentes de inteligencia vinieron a La Plata y empezaron a hacer análisis sobre la vivienda del Pata Medina, sus actividades, sus movimientos, su patrimonio, sus hijos, su pareja, es decir, una serie de análisis que están prohibidos por la Ley Nacional de Inteligencia. De hecho, así como, aclaro esto para los televidentes, que para alguno todavía no lo sabe, yo he sido víctima de este tipo de espionaje ilegal por la misma banda de espías que a su vez a mí me pusieron como apodo Anaconda, jugando con mi apellido, y a su vez al Pata Medina le pusieron Hugo Conejo. Pata de conejo, Hugo. Son una cosita. Que no trae suerte. Hugo, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman, ¿cómo andás? Te quiero consultar, ¿qué rastreaste sobre el rol de los fiscales, el rol de Julio Contegrán? Villegas lo nombra, obviamente había sido secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, pero ¿te consta de que haya tenido algún rol o lo nombran solamente para tener esa suerte de caparazón judicial para poder avanzar contra el Pata Medina? Esa es una de las preguntas que quedan en el aire y me alegro que lo planteé. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que está todo manejado, todo digitado, todo hablado, acordado, no me acuerdo de la expresión correcta, con el procurador, con la justicia y con el fiscal. Aclaremos, si están hablando de la Procuración Federal, en aquel momento estaba Alejandra Gils Carbó, que ya estaba llevándose pésimo con el gobierno de Mauricio Macri, y de hecho le faltaban un par de meses para renunciar. Claro. Estaban ya pidiendo su cabeza hacía tiempo. Y si es por el lado de la justicia provincial, sería en ese caso el de Contegrán, pero a su vez después la denuncia se radica no en fuero provincial, sino en fuero federal. Con lo cual ahí hay algo que todavía no se sabe qué ocurrió. ¿Estaban hablando de la justicia federal o estaban hablando de la justicia provincial? Número uno. Número dos. Cuando hablan también de, en el caso de la Fiscalía, recordemos que esta reunión de Gestapo ocurrió el 15 de junio de 2017. Sí. Allí es donde ocurre estos encuentros, la participación de los agentes de inteligencia y demás.
Pero cuando se presenta a su vez la denuncia, se presenta ante la Justicia Federal, Ezequiel, de Quilmes, donde a su vez, de inmediato, a Fojas 4, la fiscal Silvia Cavallo dice: hey, nosotros no somos competentes. Porque de hecho, acá recordemos, el Pata Medina está en La Plata, todos los problemas están ocurriendo en La Plata, nosotros no tenemos jurisdicción en La Plata, esto tiene que mandárselo para allá. Y aún así, el juez Luis Armela continúa. Leyendo tu pregunta, Ezequiel. Número 1, si era Procuración General de la Nación, con Alejandra Gils Carbó, no. Si era Procuración Provincial, después fueron a la Justicia Federal. Y a su vez, si lo tenían acordado con la Fiscalía, claramente algo pasó, porque después la fiscal Silvia Cavallo dijo: nosotros no somos competentes. O sea, ahí hay una incongruencia entre los que dijeron y lo que terminó ocurriendo un mes después. Claro, en un mes puede pasar cualquier cosa. Entonces acá viene bien esa consideración. A su vez, y ya con esto cierro el comentario, lo que tenemos es, Hugo, Clara y Ezequiel, que esta denuncia, aun cuando al Pata Medina todos en La Plata lo conocemos, tiene un vicio de origen. El primer punto sobre esto es, se basa en una denuncia anónima. Es decir, acá no es que uno de estos empresarios perjudicados dijeron: yo, X, soy víctima del Pata Medina, que me hizo esto, en esta fecha, en esta obra. Sino que arranca con una denuncia anónima que en teoría alguien, que no se sabe quién fue, presentó por mesa de entrada del Juzgado Federal de Quilmes en un sobre color madera, lo receptaron y lo empezaron a tramitar. Este es el primer punto. Y el segundo, que la Fiscalía dice, como comentaba antes, nosotros no somos competentes, y el juez Armela aún así dice: vamos para adelante, nosotros vamos a continuar con esta investigación. Le busca una vuelta para tratar de atarlo a Quilmes y Avellaneda y avanza con esa investigación, que al cabo de un mes lleva a la detención del Pata Medina. Clara Mariña tiene una pregunta. Hugo, yo veo muchas películas de espionaje, ¿no? Y la pregunta que te hago es: ¿cómo un material tan comprometedor, tan delicado, no fue destruido y termina cayendo en manos de la nueva AFI con Camaño? Vos sabés muy bien que hay rumores que dicen que hay 400 ediciones fílmicas también muy comprometedoras. ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, te diría dos puntos, Clara. Primero, se me debería escucharte y verte por este canal. Hola. Hola, ¿cómo estás? Vamos por dos partes. La primera, de todo lo que viste en películas hay que olvidarse. Cuando hacemos las investigaciones policiales y aparece CSI y toda esta cosa, no tiene nada que ver. Acá en Argentina vos mandás a los espías a espiar y mueven la ligustrina. A tal punto que acá, cuando yo fui víctima, Hugo Alconada, fui víctima de espionaje ilegal, tenía un muchacho en la farmacia, un muchacho en la pollajería y otro muchacho acá enfrente, que los tres me decían: Hugo, acá hay un tipo en la esquina sacando fotos a tu casa. O sea, ya había luces amarillas porque fueron tan torpes que se pusieron acá enfrente a sacarme fotos. O sea, claramente estos no son profesionales de primera al nivel de lo que vemos en la película de James Bond, no tiene nada que ver. Primer punto. Segundo punto, la versión oficial, cuando preguntamos ahora a la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, liderado por Cristina Camaño, la respuesta de ellos es: este video surge porque cuando Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, titulares de la AFI, en tiempo de Macri, se retiran, despedazaron y dejaron tierra arrasada en la AFI. Traducido al español: todas las computadoras que estaban en el quinto piso fueron formateadas. La fotocopiadora del quinto piso, es decir, el piso donde ellos trabajaban, fue reseteada. Incluso en algunas computadoras se eliminaron los sistemas operativos. A su vez, el siguiente punto, lo que ellos dicen es: dada esta situación en la cual teníamos retazos de computadoras, cuando necesitábamos una nueva computadora, los técnicos que trajimos canibalizaban las computadoras. Entonces tomaban de una el sistema operativo, del otro el CPU, del tercero la memoria, del cuarto no sé cuánto, la activaban. Ahora, antes de encenderla y darle un nuevo inicio, revisábamos si en la memoria había algún tema de seguridad nacional sensible que no debiera ser perdida. Y así, según la versión oficial, claro esto, esta es la versión oficial,
no la que nosotros hemos podido verificar de manera independiente, sino lo que ellos dicen, es que en una de estas reactivaciones de computadoras encontraron un video con estas 2 horas de grabación de esta reunión en particular. Hay que ver si es así. Esto después tendrá que ser analizado y verificado por la justicia. Ahora, Hugo, esto es una de Netflix, sin duda. Permitime en ese sentido la digresión, pero yo te quería proponer, vos sos un periodista además que tiene una mirada de distinta naturaleza, justamente porque sos abogado, pero claramente muchos dicen, así a grandes rasgos, en el gobierno anterior se intentó que los poderes ejecutivos fuesen auxiliares de la justicia y a partir de ahí se iniciaron muchas acciones. Ahora, esas acciones judiciales, pienso en las causas de corrupción cabo, así denominadas, hubo transgresiones vinculadas con los servicios de inteligencia que además tienen su sistema autónomo y sus viejas rencillas, la CIDE y demás. Porque, esto lo digo porque en general, ahora el Pata, o sea, le dejaron todo a favor del Pata Medina, de Baradel, de los Moyanos que dicen, no, el gobierno macrista era el gran persecutor de los hombres buenos y santos de la República Argentina. A ver, acá hay 2 puntos, Hugo, y es un muy buen dato que vos planteás. La Agencia Federal de Inteligencia, como hacía antes la Secretaría de Inteligencia del Estado, en teoría se creó para tareas de inteligencia, por ejemplo, para prevenir ataques terroristas. Por ejemplo, para colaborar, esto era en su momento, ahora ya esto se ha reformado, pero era en teoría para colaborar en casos de secuestros extorsivos o, por ejemplo, en casos de narcotráfico. Así es como, en determinadas ocasiones, la Agencia Federal de Inteligencia ha colaborado, ejemplo concreto, cuando lo secuestraron hace mucho tiempo atrás, hace décadas, a Mauricio Macri. Sí. O, por ejemplo, también cuando hubo que recapturar a los Esquilachi y la Nata en la triple fuga, ¿recordarás? Claro, claramente. O incluso cuando capturaron otra vez a Ibar Pérez Corradi, narco vinculado a el autor intelectual del triple crimen, Rodríguez, que For fue Sabini detenido Ferrón, en Paraguay. Esta es la teoría. En la práctica, lo que terminamos teniendo es que, de manera reiterada en múltiples gobiernos, termina la CIDE involucrado en aquello que no debe estar involucrado y termina metiéndole chimichurri. Así es como terminamos en tiempos de Carlos Menem con la CIDE coimiando, sobornando a Mario Tejelín para que declarara en la causa AMIA. ¿Y cómo terminó? Todo nulo. Del mismo modo que la CIDE fue la que intervino para obtener el sobreseimiento de los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito que manejaba Norberto Yarvide. Que recordemos que el propio Yarvide, antes de fallecer, dijo, a mí me agarraron del cogote en mi propio despacho y dijeron firmar el sobreseimiento. Recordarán que esto lo declaró. Y del mismo modo tenemos ahora que en tiempo de Mauricio Macri terminamos con la CIDE espiando a los familiares de Lara San Juan, terminó espiando desde periodistas o a políticos del propio sector como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, o incluso a un obispo, el obispo Lugones, que esto está verificado por la justicia. Totalmente. Es decir, una y otra vez, la CIDE termina haciendo lo que no tiene que hacer. Sí, por cuenta propismo o por orden. Mirá, hago una referencia porque hubo mucho revoleo. Sí. Es que todo termina nulo. Entonces claro, terminamos. Está bien. Que es lo de Lula en Brasil, aunque claro, con diferencias. Pero me pasó en la época de Gómez Centurión como titular de la aduana, cuando se genera un conflicto allí adentro, me llegó un sobre por abajo de la puerta con información. Es decir, hubo revoleo de los servicios de inteligencia, información a todos para que se difundan. Claramente es muy interesante. Tal vez haya que darle la derecha a Elisa Carrió cuando dice esta Agencia Federal de Inteligencia no funciona más y los servicios, hay que hacer algo con la inteligencia argentina para que se parezca a la de los principales países del mundo que investigan terrorismo, hipótesis de conflicto de otra naturaleza, crimen organizado. En esa línea, Hugo, lo que necesitas es, para poder tener una verdadera Agencia Federal de Inteligencia, es, por un lado, una verdadera formación en la Escuela Nacional de Inteligencia, donde recordemos que en tiempos del kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner, el que lo lideraba era Oscar Parrilli, junto con Juan Martín Mena, y lo que terminaron convocando fueron a militantes de la Cámpora, del mismo modo que después, en los tiempos de Mauricio Macri, terminaron convocando a gente propia, gente, no agentes, gente propia,
que a su vez estaba politizada, y terminamos lo que terminamos, y si querés, no solamente hay que tener una verdadera Escuela Nacional de Inteligencia, porque si lo que vas a tener es una formación por estiusos, lo que vas a generar son estiusitos, no vas a tener verdaderos agentes de inteligencia. Claro. Ahora, y del mismo modo que tenés que tener una verdadera, si querés, revisión, análisis y control de los agentes de inteligencia con una verdadera comisión bicameral de control y seguimiento de las agencias de inteligencia que realmente hagan su labor. Pero y no que se pongan a hacer operaciones de prensa por la propia comisión. La comisión se reunía, en teoría secreto, y los propios integrantes de la comisión me mandaban información a mí. Claro. Ahora, hubo, lo mencionó Machiavelli recién, cuando Mauricio Macri designa a Rivas y a Magdalani, Elisa Carrió saltó. Fue uno de los primeros cortocircuitos que tuvo con Mauricio Macri, diciendo, bueno, esto no va a funcionar. Claro. Esto le da la razón, de alguna manera, a las advertencias de Carrió. Es que, Clara, apelemos a la memoria y a San Google, santo benefactor de la falta de memoria de nosotros los periodistas. Sí. Recordemos que incluso Lelita Carrió había encendido las alarmas por un punto previo. El verdadero candidato de Mauricio Macri para la Agencia Federal de Inteligencia era el Tano Angelici. Claro. De hecho, Gustavo Arribas se sube al avión en Brasil convencido de que venía a Buenos Aires a asumir al frente de la televisación del fútbol para todos. Y aterriza en Buenos Aires como el nuevo señor 5, porque Lelita había dicho, no, pará. Si llega a asumir el Tano Angelici, se rompió la alianza antes de asumir. Así que ya habíamos arrancado mal en el área de inteligencia. Además, recordemos el libro de Laura Di Marco, que ella escribe sobre Macri y su entorno, en el que cuando le pregunta a Mauricio Macri por qué eligió a Negro Arribas al frente de la AFI, dado que Arribas, escribano, se había dedicado a la compra y venta de futbolistas, no tenía ningún tipo de experiencia ni conocimiento de ningún tipo sobre la Agencia Federal de Inteligencia o los servicios de espionaje, la respuesta de Mauricio Macri fue palabras menos, palabras más, fue el Negro Arribas es el más pícaro de los amigos que tengo. Claro. Ahora, Hugo, ¿cómo puede repercutir esto en la práctica? Pensemos, hay una investigación en la Justicia Federal, porque esto es lo que importa en definitiva, lo que vos decís. Si violan la ley de inteligencia, todo es nulidad, ¿no? Y esto puede repercutir en otras causas, digo, tanto la del Pata Medina como otras en donde hayan intervenido los servicios de manera discrecional. Y ese es el motivo por el cual llegué a citar un ejemplo de los años 90, que fue el de la causa AMIA con Mario Tejeldi, donde luego el Tribunal Oral dictó la nulidad de absolutamente todo y hubo que empezar prácticamente de cero. Hoy, el caso AMIA todavía sigue impune. En este caso, el riesgo que corremos es este. De hecho, el Pata Medina es el Pata Medina y aún así, en este caso, quedará eventualmente como víctima y de hecho la defensa del propio Pata Medina, como así también de otros de los denunciados en esta investigación, es previsible que pidan la nulidad de todo a partir de lo que está saliendo a la luz, más de lo que ya habían denunciado, porque recordemos que en este caso ellos ya venían diciendo, entre otros puntos, que era a partir de un anónimo que nadie sabe de dónde salió y ahora empieza a aparecer de dónde sale este anónimo, lo que pudo haber aquí fue un forum shopping. Eligieron un juez para poder avanzar en contra de mi defendido. Hugo, ¿vos creés que se dan las dos cosas? Porque la teoría de gran parte del macrismo es que todos estos hechos vinculados a los servicios de inteligencia tenían que ver mucho con el cuentapropismo, lo debes haber escuchado 1000 veces. ¿Vos creés que convivían las dos cosas, un sistema armado del Estado y cuentapropistas? ¿Creés que la gran mayoría eran cuentapropistas o creés que la gran mayoría de los casos era todo un sistema armado por el Estado? Es muy difícil responder esa pregunta, Ezequiel, porque además en este tipo de situaciones se mezcla todo el tiempo. Porque esto no es una situación lineal, sencilla y limpia. No es algo, como decía antes, no es algo de CSI. Acá se te mezcla todo. Y se te mezcla la decisión eventualmente superior junto con y ya que estamos, ¿por qué no hacemos esto? Claro. Y entonces, en esta simbiosis es muy difícil desbrozarlo. Ahora, dos consideraciones sobre esto. La primera, en este tipo de situaciones es muy difícil pensar en espías rasos que se animen a investigar. No te digo a mí, yo soy un periodista, y ponele que me quisieran investigar a mí.
para que si me encontraran que yo tenía adicciones o lo que fuere, después se lo vendieran a alguno de los empresarios que yo estaba investigando. ¿Cuánto vale esa información para un empresario para después tratar de extorsionarme y que yo no publique más sobre esa persona? Por todo una. Ahora, por otro lado, ¿es posible imaginar a espías rasos investigándolo a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Da la sensación que no. A la Reta, o a la hermana de Mauricio Macri, presidente de la Nación. Esto por un lado, ¿sí? Ahora, por otro lado, también es cierto que en esto se mezcla todo. ¿Por qué? Porque tenemos agentes de inteligencia que hacen tareas de espionaje a pedido eventualmente de un gobierno, pero después se dan vuelta y con las mismas herramientas hacen chimichurri. Y cierro con esto. Recordemos que el secuestro de Mauricio Macri sale a la luz en su momento en los años 90 porque espías de la CIDE habían chupado los teléfonos de Franco Macri de manera ilegal a pedido de Santiago Soldati, porque Soldati quería saber cuánto iba a ofertar Franco Macri en una licitación pública. Claro. Es decir, quería saber cuál era tu cotización para yo pedir, al revés, ofrecer un poquito más y quedarme con la licitación. Esto está probado, está sentado en un expediente judicial del secuestro de Mauricio Macri. Claro. Con lo cual, así como ya en los 90 estos muchachos derrapaban, esto lo mismo se ha venido siguiendo una y otra vez a lo largo de las últimas 3 décadas. Interesantísimo. Uno podría poner un título, pensando en Almodóvar, La mala inteligencia argentina. Si no, ¿de cuál, Hugo? Hay una muy buena película para Clara, la que actúa Brad Pitt, que hace como de que se consiguen unos cassettes, que está también John Malkovich. Pongan Brad Pitt, John Malkovich, espionaje, y es una de enredos, una peor que otra. Buenísimo. Mueven la ligustrina. De Joel Cohen. Esa. Qué grande, qué grande. Bien, Clara. Hugo, disfrutamos de la charla. Gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo. Tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno, y pasamos de la inteligencia argentina, entre comillas, a lo que está pasando con la variante Omicron y con los contagios por coronavirus. Hablamos con Hugo Pixi. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La tarde de los Hugos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante.
Para los más chiquitos, a partir de los 4 también, pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 8:40 esta mañana de martes, continuamos en los temas que interesan. En este momento estamos en comunicación telefónica con Fernando Vallejos, quien es director de Tránsito e Inspección General de nuestra municipalidad. Buenos días, Fernando, felicidades antes que nada. Gracias, Ana, igual para vos y para la audiencia. Fernando, comentanos, antes de hablar sobre Año Nuevo, me interesa hablar sobre Navidad, que bueno, fue creo que un ejemplo sin dudas del buen funcionamiento y la buena logística que tuvieron, tanto bueno desde su área como desde lo que fue la policía de la provincia en cuanto a lo que fue la nocturnidad de nuestra Navidad y ese día a la madrugada, que bien lo dijeron en conferencia de prensa, por suerte no tuvieron mayores disturbios. Así es, fue muy bueno, la verdad que el resultado ha sido muy positivo. No solo en Navidad, sino también, bueno, lo hemos repetido ahora el 31, pero en principio en Navidad el comportamiento ha sido muy bueno, tuvimos muy poco movimiento, si se quiere, siniestro, etcétera, etcétera. No tuvimos ningún tipo de inconveniente, tampoco desde el área de inspección general, así que hay que destacar el comportamiento, en este caso hablando de lo que fue Navidad, que es lo que me consultas. Claro, hubieron 2 accidentes nomás, si mal no recuerdo. Nada más, exactamente, y menores, sin consecuencia. Claro. Así que la verdad que fue muy bueno. Ahora, con respecto a Año Nuevo, Fernando, ¿vieron algún tipo de diferencia, por ejemplo, con la cantidad de gente en la calle, el movimiento que hubo, sabiendo que en Año Nuevo quizás la gente, por lo que se ve en rangos generales, salió un poquito menos, teniendo en cuenta la cantidad de casos que había, muchos eran contactos estrechos, entonces se quedaron en su casa, ¿eso se vio? Sí. Sí, el movimiento fue un poco menor al del 25, el del primero sí fue un poco menor, es lo que advirtieron los inspectores en la calle y el personal no solo de tránsito, sino de inspección general. Sí. El comportamiento ha sido muy bueno, se ha reiterado eso, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. En algunos casos se labraron actas de infracción por excederse en el horario, muy poco por supuesto, estoy hablando de inspección general. Sí. En la cuestión tránsito no tuvimos siniestros registrados nosotros, así que la verdad que hay que destacar el comportamiento en estos días ha sido muy muy bueno. Es decir, el 31 no hubieron accidentes de tránsito. Nosotros no tenemos registrado, más allá de que hay un siniestro de tránsito que se ha viralizado en algunos teléfonos, lo he visto, nosotros no tuvimos registrado.
Claro. Cuando nosotros no tenemos registrado, no acudimos, obviamente no lo puedo contabilizar, porque sería muy irresponsable de mi parte hacerlo, ¿no? Doctor, con respecto a lo que fueron los eventos, decíamos en conferencia de prensa, bueno, la semana pasada, bien lo comentaban, se realizó la fiesta en el predio, ustedes tuvieron operativos, como recién comentaba, al igual que en Navidad. La gente, ustedes a través de Inspección General, por ahí la gente asume que tienen esta responsabilidad del carnet de vacunación y demás. ¿Cómo se trabajó eso en estas fiestas? Nosotros hicimos controles en las distintas fiestas que se hicieron, controles en los ingresos con personal de Inspección General, controlando básicamente lo que tiene que ver con el aforo vacunado. La gente cumple, la verdad que ha tomado conciencia de la responsabilidad que significa ingresar a un lugar. En estos casos todos, por coincidencia, eran lugares abiertos, pero venían todos portando su constancia de vacunado, en algunos casos con la aplicación, que sabemos que existe, pero no tuvimos ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Con respecto al predio, doctor, ¿hubo la misma concurrencia que en Navidad o se vieron los números un poco disminuidos? La verdad no tengo ese número, Ana, no me han comentado. Yo tengo entendido, por lo que he leído nada más, que ha ido un poco menos de gente. Yo creo que tiene que ver la cuestión de la cantidad de contactos, de positivos, de contactos, o positivos o contactos estrechos en este caso, que ha sido que ha hecho que la gente salga un poco menos o concurra menos a ese tipo de lugares. Creo yo, es una especulación muy personal, pero no tengo números como para darte exactamente de eso. Doctor, si comparamos con fiestas anteriores, no sé si decirlo, las últimas anteriores a estas serían, que fueron en pandemia también, o compararlo pre-pandemia, pero ¿ven algún cambio en la conducta del goyano con respecto a esto de conducir alcoholizado, por ejemplo? Sí, yo he visto, bueno, hace muchos años que estoy, y ha sido, en esta oportunidad, yo no sé si tiene que ver la pandemia, pero la conducta ha sido muy, muy buena. Hemos tenido, en esta oportunidad, por ejemplo, por citar el primero, un solo caso de alcoholemia positiva de un auto que ha sido demorado, pero ha sido obviamente mucho menor a los casos que tuvimos pre-pandemia, porque con la pandemia los índices son muy distintos, muy difícil de analizar. Pero por mi experiencia con lo que he tenido en pre-pandemia, en épocas normales, si se quiere, entre comillas, el índice de estas fiestas ha sido muy menor. Ojalá se haya dado o se empiece a dar un cambio de conducta en la gente, que es lo que buscamos, pero ha sido muy, muy bueno en ese sentido. Doctor, por último, para recordar a la gente, si continúan este año, enero, febrero, con ese operativo que ya habían comenzado hace algunos meses, con este control que se está haciendo más riguroso, con las motos, por ejemplo, de contar con los papeles, casco, etcétera. Sí, los operativos siguen. En esta semana vamos mejor dicho, ayer hemos recomenzado con el sistema de control, los operativos en particular, no solo con todo lo que uno necesita conducir, sino también en particular respecto a la cuestión del uso de colocada la patente, en este caso en las motos, que es lo que estamos controlando. Sí, seguimos en ese sentido. ¿Y son controles rotativos? Son controles rotativos, se dan en distintos turnos y en toda la ciudad. Buenísimo. Muchas gracias, doctor, como siempre, por la comunicación y bueno, esperemos que la próxima también sea para notificar buenas noticias. Ojalá así sea. Gracias, Ana. Saludos a tu audiencia. Igual, gracias. Estábamos en comunicación con Fernando Vallejos, director de Tránsito e Inspección General de nuestra ciudad, y hablamos un poquito de las fiestas, que por suerte los controles que ellos, los números que ellos manejan más que nada, fueron unas fiestas muy tranquilas. Mucho control de alcoholemia, pocos positivos, pocos siniestros también, pocos accidentes que ellos tienen registrados, claramente lo aclaraba el doctor. Y bueno, hablando de esto de los operativos, que por ahí da mucho de qué hablar, fue en su momento, recuerdo con el hospital, que se malinterpretaron ciertas cuestiones, pero entender que son controles rotativos, que al fin y al cabo es para el bienestar de todos, para decirlo de una forma general. Vamos a recordar
la campaña de vacunación, cómo continúa esta semana, y después vamos a hablar un poquito del interior y nuestra provincia en general, siguiendo con el tema epidemiológico. Con respecto a la campaña de vacunación, hoy martes 4 tenemos varias categorías, si se quiere, varias opciones para aquellos que necesitan iniciar esquemas y completarlos. En una primera instancia tenemos primeras y segundas dosis para mayores de 18 años con Sputnik V que deban iniciar o completar su esquema. No aclara fechas, así que siempre y cuando tenga la primera dosis con Sputnik se puede acercar al hospital para completar su esquema de 8 a 11:45, o bien si aún no se han vacunado y quieren hacerlo personas mayores de 18 años, también se acercan al hospital de 8 a 11:45 para poder completar o iniciar su esquema de vacunación. En el hospital también se va a estar vacunando a los adolescentes de 12 a 17 años de edad que deban iniciar o completar el esquema con Pfizer. Adolescentes de 12 a 17 años de edad, Pfizer, primera o segunda dosis, también en el hospital de 8 a 11:45. Después, con lo que respecta a menores de edad de 3 a 11 años y mayores de 18 que aún no han completado el esquema, también pueden recurrir al CAPS Belgrano, que se va a aplicar primeras y segunda dosis de Sinopharm, niños de 3 a 11 años y mayores de 18, en el CAPS de Belgrano de 9 a 12 del mediodía. En ambas opciones, en ambos lugares, hay que concurrir con DNI y carnet de vacunación como siempre, como estamos acostumbrados, así que aquellos que lo requieran pueden tener esta posibilidad. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en nuestra provincia. Sabemos que los números tras estas fiestas han aumentado bastante, y con esto también, con este incremento de los casos, vienen ciertas cuestiones. Por ejemplo, empezamos a plantearnos el hecho de nuevas variantes, que ya nos pasó en nuestra ciudad incluso, y ahora es el caso de una localidad vecina, prácticamente, si queremos, estamos hablando de Bellavista. Esperan resultados de los testeos, pero un municipio ya habla de la presencia de Omicron, esta nueva variante que tanto da de qué hablar. Desde ayer el Instituto de Medicina de la UNE comenzó a estudiar las muestras para detectar la variante sudafricana. Los activos rozan los 5.000, pero las internaciones no aumentan, que esto es un dato que quiero seguir aclarando, quiero seguir mencionando, y acá está el claro ejemplo de la campaña de vacunación. Ver cómo lamentablemente los números se siguen incrementando porque es una realidad, pero los derivados, comparando con el año pasado, que teníamos un informe hace poquito, la semana pasada que lo pudimos compartir, es impresionante la diferencia de la cantidad de internados que tenemos hoy en día en el hospital de campaña comparado con el año pasado. Son números totalmente distintos. La directora de epidemiología de Corrientes, la doctora Angelina Bobadilla, informó al Litoral, que es la fuente original de la nota, que se analizan numerosas muestras para detectar la variante Omicron, que se extiende por todo el país. En las próximas horas se van a conocer los diagnósticos. Sin embargo, en la ciudad de Bellavista hubo una explosión de casos y las autoridades sanitarias alertaron. Podemos decir que hay Omicron. La situación también se complica en Goya, con casi 1.000 activos, y en Capital la curva sigue en ascenso. Podemos llegar a decir que hay variante Omicron en Bellavista, aseguró la doctora Araceli Miño, que es directora del Hospital El Salvador de esa comuna. En la ciudad se registra un total de 247 casos activos y 3 de ellos están internados en el hospital de campaña. Estamos con aumento de casos, se ven las largas colas para los hisopados. Les pido tranquilidad a la población porque la modalidad es la misma, porque vienen muchos familiares. Por supuesto que se desencadenó en las fiestas, pero se ve que no son muchos los casos por la inoculación. La profesional detalló que es posible que la variante sudafricana esté presente en la localidad. Nosotros mandamos a Capital 7 muestras y ellos envían al Malbrán. La primera que se mandó fue el 23 de diciembre, supongo, y hasta ahora no tenemos resultados. Podemos llegar a decir que hay variante Omicron en Bellavista. Iniciamos el árbol epidemiológico y se han descubierto muchas personas contagiadas de una sola.
los cuidados son los mismos y pedimos que no se desesperen por hisoparse, sino que deben respetar las 48 a 72 horas. De esa manera nos ayudan un montón. Esto es muy similar a lo que está sucediendo, si se quiere, en nuestra ciudad con respecto a los hisopados, a la demanda que hay. Y esto que decía la doctora, la directora del Hospital de El Salvador, la doctora Miño, con respecto a las muestras enviadas el 23, recordemos que a partir de esta semana, recién a partir de este lunes, se trabaja en el laboratorio de la provincia de Corrientes Capital este estudio para descubrir si es o no presente, si está o no presente la variante Omicron, tanto en capital como en el interior. Recordemos que antes de esto se mandaban al Malbrán y la doctora misma dice que mandaron el 23 y siguen esperando, hasta ahora no hay resultados. Recordemos que cuando sucedió esto en Goya, no era con la Omicron, tardaron casi un mes en dar los resultados, porque tenemos que entender que en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, se mandan las muestras de todo el país. Entonces, nos imaginamos la demanda que deben tener. Como fue en un comienzo también, que recordemos tardaban bastante en entregar los resultados. Pero bueno, seguramente durante estos días vamos a tener respuestas con respecto a Bellavista y saber un poco también qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad, que está alertando sin dudas, como venimos hace semanas lamentablemente, nos alerta, nos alarma a nosotros y también a toda la provincia, porque conocemos, por ejemplo, lo que sucede en Carolina, que tras esta relación casi directa que tenemos, Carolina va sumando casos también de a poco y esperemos que esto también quede ahí. Vamos a pasar a escucharlo al infectólogo Hugo Pizzi, que justamente nos habla sobre esta nueva variante. Esta variante no agrede a los pulmones. Vamos a ver qué nos dice. Con la variante Omicron y con los contagios por coronavirus. Hablamos con Hugo Pizzi. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La tarde de los Hugos esta. Sí, la tarde, Nunca vi la tarde de tantos los Hugos Hugos. juntos. ¿Qué está pasando, Hugo? Ayúdanos a entender. Hay más contagios, vemos largas colas en los testeos. ¿Qué puede pasar y qué pasa hoy? Bueno, en primer lugar hay dos variantes que están circulando comunitariamente, que son Delta y fundamentalmente Omicron, pero lo más curioso de todo es que Omicron tiene una velocidad de contagio nunca vista. O sea, recopilando, cuando uno estudiaba medicina, nunca el sarampión había sido superado en velocidad de contagio. Esta Omicron lo supera el sarampión. Ejemplo, una fiesta, esto está comprobado, lo hemos vivido nosotros, una fiesta de egresados. Suponete 600 personas, de pronto entra una sola persona contaminada, la mitad sale al poco tiempo también contaminada. Es un refusilo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que por lo menos no agrede pulmón, que tampoco agrede los nervios que tienen que ver con el olfato y el gusto, y en general todo lo que hemos visto hasta hoy se puede seguir en la casa, en el hogar, la evolutividad de la enfermedad. O sea que lo único que hay en el mundo registrado son 4 muertes, debe haber más. Claro. Pero las que uno puede llamar y de pronto encontrar la historia clínica son una en Inglaterra, en Londres, otra en Texas, Estados Unidos, otra en Israel y la última que hará de 3 días atrás en Australia. Eso, digamos, pero es bastante suave. ¿Es por la vacunación? Es decir, que las variantes van perdiendo fuerza o efecto en la gravedad de la enfermedad, es por la vacunación. ¿Y qué es lo que estás viendo de los testeos saturados con largas colas? Bueno, en primer lugar te digo que Omicron es como que actúa así en el vacunado y en el no vacunado. Evidentemente en el vacunado es más sólido para la recepción. En general todo el problema que puede haber, por ejemplo, de muerte hoy, que por suerte son personas sin vacunar, es por Delta. Y si alguien está de rodillas como Europa es por Delta. Porque Europa está colapsada por Delta, no por Omicron, por más de que haya Omicron. Y ahora, la gente, acá se juntaron 3 o 4 cosas. El temor de muchos,
para saber si tienen o no tienen, porque ¿quién no tiene un amigo que de pronto, che, en la fábrica tal faltaron tanto, en el hospital tal, en el canal, en tal lado, en el diario? Bueno, entonces uno dice, che, acá las balas están pegando muy cerca. Más después de las reuniones, de la fiesta, ¿no? Exactamente. Después tenés el grupo que quiere viajar, Hugo. El grupo que quiere viajar evidentemente necesita, ya sea por el pase sanitario o porque te lo pide la frontera de los países vecinos o del extranjero, necesita eso también. Y después hay algunos que realmente tienen síntomas. Por eso no es conveniente hacer una cola de 6 horas cuando vos tenés el de atrás que te tose o el de adelante que te puede contagiar. Es preferible. Si vos estás con un cuadro leve, te instalás en tu casa con todos los cuidados para el resto del grupo familiar, seguís todas las normativas, uso del baño propio, acuérdate que sale en materia fecal este tipo de virus, por eso nosotros lo encontramos siempre y lo buscamos en los efluentes cloacales, y después usar siempre los mismos utensilios, el mismo vaso, los mismos platos y demás, y tener cuidado, cada vez que utilices el baño, si hay uno solo, 9 partes de agua, 1 parte de lavandina. Si hay 2 baños, 1 solo para el enfermo. Y en pocos días se mejora inmediatamente, ¿no? Doctor Pizzi, quiero hacerle una pregunta. Le habla Clara Mariño. ¿El ritmo de vacunación en la Argentina es el correcto? ¿Habría que acelerar? A mí me hubiera gustado que por lo menos 500.000 diarios, no lo logramos a eso, excepto creo que un solo día superamos los 400.000. Lo que pasa es que hoy en día hay un poco más de demanda por el pase sanitario. Ahí ustedes mismos lo cronicaron a esto cuando Tucumán lo impuso. Por primera vez eran colas de 8 o 9 cuadras. Y cuando el cronista le preguntaba a los que estaban en el colegio, ¿usted por qué viene? Tengo el festival de Simoca. ¿Usted por qué viene? Tengo el festival de tal cosa. Esta noche voy al boliche. No había ninguno criterioso. Era realmente el grupo que nunca nos ayudó. Qué dato, ¿no? Porque el pasaporte exige testeo y de algún modo pareciera una espiral, no sé si en contra, en definitiva por lo que decís, Pizzi. No, sí, lo que yo creo que tenemos que... A mí lo de Catamarca, sé que a muchos no les ha gustado, pero lo de Catamarca me parece perfecto. Catamarca ha dictado la ordenanza, persona no vacunada que necesita atención médica, parte privada o parte oficial, debe pagar todo. Yo creo que a los díscolos, a los indisciplinados, a los que jamás nos dieron una mano, yo creo que hay que acorralarlos, porque si no, yo no sé qué es lo que pensarán ustedes. Ahora, el grupo nuestro, nosotros somos 60. De la parte de investigación, de enfermedades tropicales y demás. Estamos todos quebrados, pero no únicamente los médicos, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza. ¿Usted sabe el personal de limpieza entre cama y cama en las terapias, entre los efluvios de la muerte? O sea, son grupos que estamos realmente agobiados. Y cuando vemos, por ejemplo, la indiferencia de la gente que sigue haciendo fiestas. Muy bien, continuamos en los temas que interesan, 9 en punto esta mañana de martes. En este momento estamos en comunicación con el comandante Carlos Marcelino González. Buenos días, señor, ¿cómo le va? Buen día, muy bien usted. Muchísimas gracias por la comunicación, felicidades antes que nada. Gracias igualmente. Coméntenos, esta comunicación en realidad va en pos de que nos cuente cómo fue el operativo desde el Cuerpo de Bomberos durante estas fiestas, si no tuvieran algún tipo de inconveniente. Sabemos que por suerte en rangos generales fueron unas fiestas muy tranquilas, pero bueno, queremos escuchar cómo fue su trabajo también. Sí, bueno, efectivamente, nosotros desde el 20 de diciembre a esta fecha, ¿no es cierto?, a la fecha actual, sí, venimos trabajando muchísimo con los incendios de campo en la zona rural y también en el radio urbano con los sitios baldíos. Sí. Pero sí, por supuesto, durante el 24 y el 31 fue bastante tranquilo. Hemos tenido personal de guardia, hemos reforzado con personal de guardia durante las 2 fiestas. Sí. Pero gracias a Dios se trabajó tranquilo, casi sin movimiento el 24, únicamente fue el 31, o sea, ya el día primero, con 2 o 3 accidentes que hubo, así que, pero bien, dentro de todo bien, la gente se ha portado bien. Lo que hemos tenido mucho trabajo fue desde el 27, lunes 27,
al 2 de enero, por ejemplo, tuvimos 27 servicios. ¿De incendios? Los cuales 17 fueron por incendio en zona rural y la ciudad. Con respecto a estos incendios en zona rural, ¿tiene que ver con la sequía que hay? ¿Se provocaron focos de incendio o fueron intencionales en algún domicilio? Y bueno, miren, nosotros en realidad no contamos con peritos, pero nos descartamos debido a la idoneidad nuestra de tantos años de servicio, de trabajo como sí. bombero, ¿no es cierto? Muchas de las veces se puede dar según las horas pico que tiene como para que se dé a través de la naturaleza, pero la mayoría de las veces son por negligencia, ¿no es cierto?, de las personas que prenden fuego en las banquinas y se propaga rápidamente, ya que el material que se involucra, como ser el pasto o la gramilla, es de muy fácil combustión y se propaga rápidamente debido a la cantidad de oxígeno, o sea, el aire existente, ¿no es cierto? Claro. Muchas de las veces muy ventoso el día y eso hace que se propague rápidamente el fuego. Claro. En estos casos que nos comentan zona rural, ¿se vio perjudicado alguna vivienda o algo por ejemplo alguna plantación, tendaleros, que sabemos que también con cómo encontramos hoy la sequía es muy probable que haya sucedido? En estos días vivienda no, o sea, sí se dejaba así, pero estaban bastante retirados, pero claro. Si no concurría, por ejemplo, personal de bomberos a 200, 250 metros, existían viviendas, ¿no es cierto? En zona rural usted sabe que no es tan poblada, sí, pero que también estaba en peligro. Sí. Lo que sí estuvo muy peligroso fue el día primero, a las 15:30 aproximadamente, en paraje El Duraznillo, distante 85 kilómetros acá al sur, ya casi con el límite con Esquina. Se había prendido fuego un campo, ¿no es cierto? Y lo que ponía en peligro era una plantación de nueces de una firma muy conocida existente acá en la Valle. Sí. Por lo que tuvimos que me llamaron bomberos de Esquina, bajaron ellos con una dotación y fuimos una más de acá de Goya, ¿no es cierto? Y bueno, felizmente pudimos circunscribir el fuego, controlar, ¿no es cierto? Y después sofocar, debido a que justamente ese día por la tarde hubo un cambio de una rotación de vientos, teníamos un viento norte, sí, y ya cuando llegamos en la zona ya soplaba un viento sur y con algunas que otras lluvias, y bueno, eso nos ayudó muchísimo, ¿no es cierto?, a que no se propague hacia la plantación de nueces. Claro, comandante, el día de ayer se hizo público, sabemos que ahora a través de las redes sociales, de WhatsApp, se difunde y se viraliza todo al instante prácticamente, que lamentablemente, no recuerdo en qué barrio, pero se produjo un incendio en una casa familiar y hubieron pérdidas prácticamente totales. ¿En esto también participaron ustedes? Sí, trabajó en una dotación de bomberos, bueno, es una vivienda bastante amplia, ¿no es cierto? Lo que afectó fue la cocina-comedor. Sí. La cocina-comedor, no así los dormitorios. Ajá. Felizmente se pudo circunscribir en el lugar. Sí. Pero sí que llameó la parte de cielo raso debido a que la vivienda era construida en material y con cielo raso de machimbre. Claro. Obviamente que al no tener las separaciones hasta el techo, sí, eso hacía que se propague hacia otros lugares. Sí. Se tuvo que atacar con 2 líneas de manga, ¿no es cierto? Sí, afectó totalmente la cocina-comedor, ¿no es cierto?, con todos los electrodomésticos existentes en ese lugar. Claro, como afecta el incendio, claro. Comandante, también inclusive se le aconsejó al propietario que tenía que ver algún arquitecto o algún maestro mayor de obra para que haga una evaluación, debido a que para nuestro entender la estructura estaba colapsada en esa zona. Claro, que se tendría que hacer algo. Por último, y no lo molestamos más, quiero que, ahora teniendo la posibilidad de la audiencia y demás, nos dé algunas recomendaciones, tips si se quiere, para la gente que vive en zona rural o bien en barrios que por ahí sabemos que tienen baldíos y demás, en esta época de sequía prácticamente total, que por ahí es muy propenso, como decía al comienzo de la nota, que se generen pequeños focos de incendio, ya que es todo
no sé cómo se diría en términos técnicos, pero es todo muy combustible, creo que hacía referencia hoy. ¿Qué recomendaciones podría dar al vecino? Así. Bueno, la recomendación es no hacer la quema, no prender basuras, por ejemplo. Muchas de las veces nosotros por ahí circulamos por ruta, ¿no es cierto? Y vemos personas que están quemando basura, pero lo que pasa es que cuando uno quema basura o un basural, rápidamente se propaga y uno tiene que estar preparado para hacer frente a una situación de esa naturaleza. Sí. Entonces hay que evitar hacer la quema de pastura en esta temporada. Sí. Aparte eso está prohibido por ley provincial y nacional, claro, ya que está afecta a terceros, como ser poniendo en peligro bienes como de plantaciones, claro, viviendas, animales y también hasta el medio ambiente. Sí. Entonces, en estos casos hay que evitar estas quemas en estas temporadas donde no tenemos lluvia, para evitar, ¿no es cierto?, incendios grandes, porque también se puede dar el caso de que estemos trabajando en cualquier otro incendio y se produce en forma simultánea, porque ya hemos tenido, sí, y pide que vaya a los bomberos, pero que tampoco yo la ciudad no puedo dejar. Yo es una ciudad con más de 90.000 habitantes y tengo que dejar una guardia permanente en el cuartel por si se produce algún incendio dentro de la ciudad. Claro, claro, claro. Bueno, comandante, muchísimas gracias por la comunicación. Espero que sigamos en contacto más que nada para ver el trabajo que tienen. Porque nosotros siempre decimos que muchas veces cuando no se habla y no se cuenta, la gente piensa que no se trabaja y en realidad no es así. Y bueno, felicitarlo a usted y a todo su equipo de trabajo que siempre están ahí al pie del cañón y para nosotros, y que muchas veces, como decimos, no tienen un reconocimiento como deberían. Así que bueno, felicitaciones y esperemos seguir en contacto. Gracias, muy amable, que tenga buen día y a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con el comandante de nuestro cuartel de bomberos voluntarios, el señor Carlos Marcelino González, que nos hablaba un poco sobre este operativo de las fiestas, que también estuvieron trabajando más allá de que por ahí en conferencia de prensa no se presentan, y como decimos nosotros, hay cosas que cuando la gente no escucha, piensa que no se hacen, entonces nos interesa mucho estar en comunicación con ellos. Y bueno, hablando también ahora sobre los focos de incendio, que sabemos que estamos en una temporada bastante complicada para la zona en sí. Sabemos que hay muchos puntos del país también que están sufriendo focos de incendio muy importantes. Entonces, bueno, tener este seguimiento también es muy importante. Y como siempre decimos, valorar el trabajo de aquellos que están ahí al pie del cañón para cuidarnos a todos en general, a la sociedad. Vamos a continuar hablando sobre los casos, en este caso relacionado un poco también al turismo. Crecen los contagios. ¿Peligra la temporada de verano? Bueno, vamos a hablar un poquito con los médicos, no tanto de espectáculos, sino de lo que está produciendo. Hay como una relajación, doctor Cámara, y ya es de todo ese programa, chicas, chicos, que la palabra fluya. Hay como una relajación de que como no baja los pulmones, dicen, y es una cuestión de garganta, la gente se relajó. ¿Viste cómo están las playas? ¿Qué decís vos como médico? Se relajó antes de saber lo del Omicron. Yo te digo que esto empezó en noviembre, básicamente, cuando se interpretó un poco al revés la frase de que al aire libre ya no era necesario el uso obligatorio del barbijo, y ahí vino el sustantivo, quién lo tenía que cumplir, y la gente se quedó con la primera frase, se quedó con la primera parte, se quedó con el predicado, y desde noviembre que al aire libre no usa barbijo hemos tenido intensísimas movilizaciones de todo tipo, y en diciembre también. Y ahí empezó ya la variante Delta, que venía muy tranquila, muy frenada, empezó a subir. Sí. En el medio se superpone el Omicron y en este momento, de acuerdo a las ciudades, no sé si estamos 50 y 50. Es una mezcla de dos cosas. ¿Y las dos te infectan de la misma manera? ¿Las no, dos tienen es todo de gran transmisión aérea, pero básicamente el Omicron es tremendamente contagiosa, a tal punto que a mi juicio las medidas restrictivas clásicas no se los puede contener. Barbijo y vacuna y no queda otra solución. Claro, mira lo que es esto, Doc. Estamos viendo Mar del Plata de la tarde. Ahora, la gente, Alicia nos vino diciendo, era hoy, Doc, y de todos, explotó, ¿viste? No lo soportaron más. Salieron, como dice el doctor, se relajaron. ¿Qué decís vos desde el psicoanálisis? Yo creo que estos son mecanismos contrafóbicos, ¿no? Es decir, intentando revertir una situación que se viene soportando ya de larga data, 2 años de vivir así,
no es poca cosa. Y bueno, es lo que yo he denominado de alguna manera el síndrome de las 3A, ¿no? Ansiedad, angustia y amenaza. Epa. El síndrome de las 3A. Ansiedad, Angustia y amenaza. Bueno, eso da lugar a que en este momento que hay una lucecita, un respiro, vemos esto. Pero esto que estamos viendo es como Pero intentar... no los para, Alicia, no los para que te puedas contagiar, Pero digo, que no. ansiedad, angustia y amenaza, pero la gente sale igual, va a la playa. Exactamente. No los para igual. Bueno, esto es como intentar meter en un recipiente de 5 litros una cantidad de otra cosa de 10 litros y algo se va a rebalsar, por supuesto, porque Doctor entra para Cisneros, 5. y de ustedes, compañeros, ¿qué tiene para decir? Justamente el mecanismo contrafóbico es eso, lo que me da miedo yo igual lo Claro, exactamente. Es por lo eso, que... bueno, lástima, el nombre no me gusta, pero no por... Es muy didáctico porque trae recuerdos bastante feos. Para decir yo, coincido, cosa rara, he logrado coincidir completamente. Creo que habría que quizás agregar una cosa. Estamos con una cepa muy, muy contagiosa. Entonces uno se tiene que plantear claramente que la batalla para que la gente no se infecte está perdida. Lo que ¿Está perdida? Sí, sí, sí. Totalmente. Se va a infectar prácticamente todo el mundo. Totalmente. Lo Sí, que sí, la discusión de qué hacer... No, es- Doc, pará, porque tenemos tiempo, tenemos poco corte y tenemos mucho programa. Entonces vamos a darnos el lujo de entrar a esas De puertas que hay. detenernos. Claro, pará. ¿Se va a contagiar casi todo el mundo? Prácticamente sí. y Lo que mirá lo que podemos es esto. modificar es en qué tiempo. Sí, ahora ¿En digo, qué tiempo? Dale, José. la pregunta que también me hago y me parece que tiene que ver, ¿no?, con esta liberación de la gente es que también bajó como este grado de peligrosidad que tenía, ¿no?, el coronavirus. Antes era, te contagiabas y tenías un gran alto, ¿no?, una alta por la probabilidad de quedar vacunación, no es, internado o de morir también, ¿no? Creo que muchos hemos perdido a alguien por COVID. Pero ya ese miedo como que dejó de existir por la vacunación, por supuesto, como vos bien decís, y también esta nueva variante Omicron, ¿no?, que dicen que no es tan letal como las otras Sí, variantes. pero Cámara Ahora, te dijo que 50 y 50, ¿eh? claro, Tenés pero digo, Delta y Omicron. ¿no vamos a tener que aprender a vivir con esto? O sea, con este No, virus ya, y va a ser un la ajuste gente- más o algo Este es el momento más. clave. A ver, doctor Cisneros. Y este es el momento clave, ¿por qué? Porque por un lado uno sabe que no lo va a vencer. Por otro lado, bueno, si no lo vamos a vencer, infectémonos todos. Claro. ¿Por qué no a eso? ¿Por qué uno dice lo mismo que dijo el doctor Cámara? Eso se llama conducta de desafío. Es conducta de Exacto. desafío. Conducta de desafío. Conducta de Qué desafío. bueno esta charla, esta charla entre el psicoanálisis y la medicina. Ahora le pregunto de nuevo. Hoy, sí. No, Dale, le dale. pregunto Sí. al doctor por qué, o sea, entiendo por qué no, pero por qué sanitariamente no conviene contagiarse si hay menos riesgo, es como una como por una esto que vacunación están masiva. mostrando, la saturación de los lugares, ya nos falta el personal. Entonces también uno dice, uy, mira, antes de las personas adultas internabas y iban a terapia intensiva el 20%, y el 20% de 1000 eran 200. Hoy decimos, no, es el 2%, pero el 2% de 1.000.000 es más. Entonces, está la cantidad que vamos a tener que, a pesar de ese bajo porcentaje de gente que es grave, igual nos va a saturar los servicios de salud. Ahora, doctor, perdón, una consulta. El año pasado, cuando nosotros teníamos los picos de contagio, se bajaba ese pico de contagio con una cuarentena estricta de 10 días o prohibiendo 10 días algunas cosas. En esta oportunidad eso no parecería ser que lo haga el gobierno. ¿Cómo podemos bajar el pico de contagios o esta meseta de contagios tan altos si no tomamos ninguna medida? ¿Por qué bajaría? Por eso insistimos en el contacto, porque lo que uno trata es de que, de dos cosas, de enlentecer un poco esto y de proteger fundamentalmente a los de riesgo. Este es el momento donde más tenemos que proteger a los que tienen riesgo. ¿Y quiénes son los de riesgo? ¿Los que no están vacunados? Los enfermos pulmonares, los enfermos Pero cardiológicos, pará, doctor, a los dos le enfermos pregunto, con estos son los dos inmunodepresión. médicos de la noche. Quiero preguntarle, Cámara, y mira cómo fluye la charla. ¿Te agarra Omicron? ¿No tenés chance de te vaya a los pulmones? ¿No haces No, una tenés muy neumonía, poca chance, nada? alrededor de varias veces menos, porque este virus básicamente te contagia acá. Lo que pasa es que no sabés si tenés Delta o Omicron. Y el Delta sí te puede el atacar los Delta pulmones. Es el más nocivo de todos los virus, me parece al revés. Perdón, y Estamos teniendo a ver, Espera. con Omicron quedó claro que no ataca los pulmones, pero No, puedes no es tener que no ataca mucho menos pero bueno, probabilísticamente. sobre todo con Cuidado. las dos dosis, Sí, sí. aún menos chances tenés. Ahora, ¿y la Delta con las dos dosis? La ¿tenés Delta más con las chance dos de dosis, pasarla sí. mal? Un segundito, nosotros hay como dos escenarios. El escenario Delta es contagiar a las personas no vacunadas y a las de una dosis. El escenario Omicron
todos somos candidatos a que nos contagien. Bien. Porque ya todos nos conocemos gente de 2 y 3 dosis que se han contagiado. Pero Ahora no la pasan mal. Exactamente, la pasan muy bien. Y de hecho, la cantidad de asintomáticos que tiene la variante Omicron, vieron que de 10 había 4 asintomáticos en las otras variantes, bueno, el Omicron es como 6, 7, que son vacunados, que de repente, porque hay un contacto, por contacto estrecho, se fueron a hacer un hisopado, les dio positivo y se Doctor, quizás sea antipático esto. Deme un segundito que voy a pedir una cosa, ley de 6 vos. Prepárame el móvil de Carlos Paz y prepárame el móvil de Mar del Plata que le voy a preguntar, y después voy con Descalzi. Que me hagan así de pasada con la gente que está caminando ahí, cómo se cuidan con el tema del COVID. Los de Carlos Paz, tienen miedo, van a ir al teatro, tipo 2 o 3 preguntas sea la pasada, si toman algún tipo de cuidado especial. Dale, Diego, tengo que hacer una pregunta más y abro ahí con Tal vez Alicia. resulte antipática esta reflexión, pero recordemos que el año pasado el principal desafío del gobierno, del Estado de salud, era que no saturen los hospitales, que no sature el sistema sanitario, ¿sí? Con cualquiera de todos nosotros, a mí me tocó porque no estaba vacunado, podías ir a un hospital y si saturaba, ibas a elegir a quién atender y quién no atender. Ahora, de la única forma que creo puede saturar el sistema sanitario es con los no vacunados o con los vacunados con una dosis. O sea que ponemos en riesgo nuestro sistema sanitario por los que no se quieren vacunar. A ver qué dice el doctor Cisneros. No. A ver, doctor Mirá, Cisneros. yo estoy viendo eso todos los días. Nosotros pasamos 3 etapas. Una primera etapa donde el problema era lograr que el sistema de salud tuviese los elementos necesarios técnicos para poder hacer frente. Estábamos con un deterioro de años. Y eso se logró. Con eso se logró, creo que es uno de los mayores triunfos que tuvo el gobierno. Y va a quedar. En la segunda, el paradigma era lograr vacunar a la mayor cantidad de gente posible para frenar esa ola que fue la que más gente se llevó, la segunda ola. Se llegó con la vacuna, pero no al nivel que uno hubiese deseado. En este momento el paradigma es diferente, porque en los otros 2 momentos nosotros teníamos todo el sistema sanitario abocado a coronavirus. Pero había chances que colapse, doctor. Hoy no, pero no lo estoy criticando. Era un desafío. Era lo no que había que colapse. hacer. Ahora no podemos hacer eso por 2 cosas. Porque quedó mucho residuo, el término es feo pensando que gente, pero mucho residuo de patología que no había sido atendida y que uno ve que ya no puede dejar de atender otras patologías. Doc, dame un segundito, quiero ir distribuyendo y lo interesante es que nosotros charlemos con ellos. Sí, aprovechémoslo para preguntarles cosas. Ya voy con Echegoyen, me piden Noriega, sigo con Echegoyen, ya me voy a los móviles. Dale, con los 3. No, porque me con interesa, Alicia, con los doctores. Los 2 dijeron algo muy concreto. Los contagios no se pueden evitar. Luis, que siempre ha sido un defensor de las restricciones, ahora dice ya no tiene demasiado sentido, salvo las elementales. Digamos, ahora, esa cuenta que usted hace, dice, igual se saturan, con tanto contagio, igual se saturan aunque el porcentaje sea bajo. Es así porque, digamos, tenemos un 85% de adultos con la doble vacunación. Entonces, uno quiere pensar que la vacuna es efectiva y que ese 85% está fuera de riesgo. El universo que queda es poco. En términos numéricos, no sé si se entiende. Nosotros tenemos pacientes, hoy en la recorrida teníamos pacientes con 2 vacunas, o con 3 internados. Hoy. Ojo, hoy en la recorrida de hoy a la mañana en el hospital. Repetime eso, Doc. ¿Hoy te pasó en el Muñiz? En el Muñiz yo hago la recorrida con los médicos y había pacientes con las 2 2 o 3. vacunas. ¿Sobre cuántas camas disponibles? No, una cantidad o sea, no muy quiere decir baja, que estás vacunado con 2 dosis, no es que no vas al hospital. No es que vos te diste la... No, pero no aclaró que los 2 o 3 casos eran de gente con doble dosis. Pero Diego, con doble dosis, pero o tenían sobrepeso, o eran diabéticos, o tenían... Pero ¿cuál es el problema? Yo no me cuido y mi papá, mi tío es diabético, tiene sobrepeso y tiene las 2 vacunas y le estoy haciendo correr un riesgo. Por eso es lo que les decía de no. Hay que mantener los cuidados fundamentalmente con esa gente. Lo que dice Cisneros es tremendo. Ya voy, Chegoyen, dame un segundito para perdonarme, pues está llamando y hay mucha información que va llegando. Está bueno, vuelvo con Alicia, que habló de las 3A, con el doctor Cámara. Se va armando el programa, se va armando intratable. Se va armando intratable. Muy bien, 10 minutos para las 9:30 esta mañana de martes. Cerramos así el programa el día de hoy y continuamos en unos minutos con Paradigma. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 7:30 con los temas que interesan y bueno, a partir de las 10 con Paradigma. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Con el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.